Perfecto, vamos a dar inicio a este coloquio. Es un coloquio que ha sido organizado por Campus France y por la Asociación Dominicana de Estudiantes Egresados de Francia. El tema que nos complace llevarles a ustedes en esta tarde es Haití, reflexiones sobre la crisis de gobernabilidad. En el día de hoy contamos con la generosa participación de dos destacados profesionales, tanto en el derecho, en el conocimiento, estudio de las ciencias jurídicas como de la diplomacia, con vasta experiencia. En el caso de la doctora Cristina Aguiar, doctora en Derecho de la Universidad de París II, Panteón Assas, es profesora de Derecho Internacional Público, diplomática, abogada del Colegio de Abogados de París. Con ella estaremos conversando sobre su opinión, su apreciación acerca de la crisis que vive Haití en estos momentos. La doctora Cristina Aguiar es también, como mencioné, diplomática, embajadora de carrera y se desempeñó como embajadora representante permanente ante las Naciones Unidas desde el año 1997 hasta el 2000. La doctora obtuvo en la Universidad Panteón Assas de París, Francia, los diplomas de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho Internacional Privado. Su ejercicio docente data del año 1992 y ha llevado a cabo diversos estudios en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de París, en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, la Escuela Superior de Comercio, y en República Dominicana he realizado diversos posgrados y especializaciones en la UAS y en la EFEC. Es reconocida como experta por el Instituto Francés de Expertos Jurídicos Internacionales. También obtuvo la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés. Deben apagar sus micrófonos, por favor. La doctora Cristina Aguiar obtuvo la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés y el Mérito a la Mujer por el gobierno dominicano. Señores, damos la bienvenida a nuestra querida embajadora Cristina Aguiar. Tiene la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Quiero primero, antes de entrar en materia, darle las gracias a la Asociación de Estudiantes Dominicanos Egresados de Francia y también a Campus Francia por esta iniciativa espléndida que además se sitúa en un día muy emblemático porque hoy es 14 juillet. Hoy es el día de la Bastilla, así que también felicitaciones a todos los franceses que son mis compatriotas y realmente reconociendo el enorme legado que dejó la Revolución Francesa al mundo con la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para enfocarnos en nuestro tema, bueno, ya conocemos un poco cuál es la situación actual de Haití, que ya estaba encaminada hacia una profunda crisis político-económico-social por las diversas vicisitudes que ha tenido que vivir no solamente el pueblo haitiano, sino la institucionalidad haitiana. En un artículo que se publicó en la revista Foreign Policy hace ya de eso un cierto número de años, apareció una clasificación de estados muy particular, que era la clasificación de estados fallidos. Y para llegar a esta clasificación de estados fallidos, Foreign Policy había elaborado una lista de índices para saber cuándo esos índices fallaban o el cúmulo de esos índices que habían fallado, si el estado era un estado fallido o si era un estado viable. Desafortunadamente, ya de eso hace unos 25 años que salió ese artículo, la República de Haití figuraba en la lista de estados fallidos con una serie de indicadores que aparecían totalmente fuera de validez, sin ninguna verdadera actividad que sustentara la acción del Estado. Por supuesto que la situación
actual de Haití, pero lo que viene viviendo desde el 1994, porque no olvidemos que verdaderamente las crisis en Haití comienzan desde 1994, con los gobiernos de Aristide, el golpe de Estado, Aristide, la salida de Aristide, el regreso, la salida de nuevo, la ocupación de Haití por más de 20 años por las Naciones Unidas, y ese escenario finalmente nos va a hacer constatar un cierto número de cosas, sobre todo en cuanto al derecho internacional, que es la óptica quizás que nos interesa también en este momento, primero como estudiosos de las relaciones internacionales, pero también como país vecino. Primero, al haber tomado en consideración este artículo de Foreign Policy diciendo que en una lista bastante copiosa de diferentes estados en diferentes continentes y aparece la República de Haití como un estado fallido, surge la primera pregunta, o la primera cuestión que podemos abordar desde el ámbito del derecho internacional. ¿Qué es el Estado? ¿Es Haití un Estado? ¿Se mantiene el Estado a pesar de las carencias que podemos observar? Y aquí vamos a encontrar algunas sorpresas y también muchos campos para explorar. El derecho internacional admite actualmente, en su estado actual, como lo considera la doctrina y el derecho positivo, la coexistencia de diversas concepciones de soberanía, y estas concepciones de soberanía van dibujando una concepción del Estado que es más adaptada a la diversidad de situaciones estatales que podemos constatar en el plano internacional, pero que desafortunadamente para los estados que están en vías de dislocación, podríamos poner quizás Haití en esa categoría, como lo estuvo Somalia, también recuérdense que se utilizó la palabra somalización para hablar del deterioro de la situación en Haití, y que esos estados que están en vías de dislocación, en vías de dilución institucional, pues podrían convertirse, a decir de los analistas, en tierra incógnita, es decir, en una tierra totalmente desconocida. Los elementos constitutivos del Estado son primero, por supuesto, las condiciones de formación que establece el derecho internacional. Para que una colectividad pueda reivindicar un espacio, una población, esos dos elementos son elementos sustantivos, y probar la aparición de un gobierno efectivo. Entonces, podríamos comenzar a hablar de que aquí se puede decir que habría un Estado. Pero estos mismos elementos constitutivos nos retrotraen a la definición misma del Estado, y entonces son los elementos que constituyen la noción de Estado. El Estado es un territorio, una población y un gobierno efectivo. Y el tema de gobierno efectivo lo ha incorporado la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia a los elementos componentes del Estado. Y estos elementos no solo presiden a la formación del Estado, sino también que interesan al Estado ya constituido. Y esto en relación justamente a la definición del Estado, que la doctrina que ha buscado revelar cuál criterio o cuál es el criterio que permite diferenciar al Estado de cualquier otra entidad jurídica. Entonces, la doctrina ha tenido una tendencia a querer jerarquizar los elementos constitutivos. Entonces, dentro de las grandes corrientes modernas del derecho internacional, hay una serie de concepciones muy diversas del Estado, y los autores nos dan una definición del Estado en el derecho internacional que desemboca en poner el acento a la existencia de una autoridad gubernamental efectiva. Aquí estamos hablando del elemento fundamental. Cuando ponemos esta trama que yo acabo de describir sobre los elementos constitutivos del Estado, los elementos que presiden a la formación, pero que se aplican al Estado constituido, y vemos que hay una predominancia por el criterio de la autoridad pública, del poder público efectivo, cuando lo transponemos eso a Haití, nos damos cuenta que hay dificultades en mantener esa calificación de Estado. Sin embargo, el derecho internacional hasta el día de hoy
no integra la noción de desaparición del Estado. Por consiguiente, no podemos decir tampoco que el Estado, aunque tenga fallas, porque los servicios públicos no son óptimos, porque falta un cadastro para el registro de tierras, porque el Estado civil tampoco funciona como debería funcionar, todavía no podemos decir que el Estado ha completamente desaparecido. Es más, para la mayoría de los internacionalistas, el Estado puede llegar a confundirse con uno solo de sus elementos constitutivos, aunque la mayoría de la corriente mayoritaria de la doctrina apunta al tema del poder público efectivo. Sin embargo, muchos de los autores de derecho internacional, los grandes internacionalistas, persisten en la idea de que hay Estado mientras el elemento constitutivo fundamental exista. Y el elemento constitutivo fundamental, bueno, son esos dos elementos sustantivos que son el territorio y la población. Entonces, que mientras haya una población y un territorio, una población asentada en ese territorio, pues el Estado tiene una cierta forma de existencia. Por ejemplo, para George Sell, que es un gran internacionalista de la corriente objetivista, el Estado se define como el proceso de diferenciación entre gobernantes y gobernados, y que es el Estado quien lleva a cabo este proceso de diferenciación por las distintas funciones que tiene el Estado. Los gobernantes, supuestamente, en esa idea del hombre artificial de Thomas Hobbes, deben llenar un cierto número de funciones en favor de quién, en favor de los gobernados. Para por ejemplo, un voluntarista positivista como el gran profesor Ancelotti, el Estado se define por el hecho de que es un grupo social organizado, y para el normativista Hans Kelsen, el Estado se define como un orden jurídico eficaz. Pero vemos que finalmente el criterio de autoridad o poder público ejercida por el gobierno ha permitido de afirmar que lo esencial de cada Estado es la existencia de un poder público y que no representa uno de los elementos de estructura del Estado, sino que es la esencia misma del Estado. Entonces, a partir de esa afirmación de la doctrina, nosotros podemos contraponer con la situación haitiana actual y decir que, bueno, el poder público en estos momentos, después del magnicidio de Jovenel Moïse, el poder público ha quedado prácticamente diluido. Primero porque hay luchas de poder, además una situación jurídica en sí misma, a los ojos del derecho interno, un poco incierta, porque 2 días antes de su asesinato, el presidente había firmado un decreto nombrando un nuevo primer ministro, al señor ministro Ariel Henry, que había sido ministro de Relaciones Exteriores, sustituyendo en el cargo a Claude Joseph. Sin embargo, el ministro Ariel Henry no había sido investido formalmente de su cargo, y la desaparición física del presidente Jovenel Moïse volvió ese acto completamente imposible. El primer ministro saliente, Claude Joseph, inmediatamente recupera el poder para sí mismo y se reconoce como la autoridad que está al frente de los asuntos públicos en Haití. Sin embargo, la constitución haitiana permite algunas dudas en ese sentido, porque el artículo 149 de la Constitución de 1987, modificada en el 2011, habla de que en caso de vacancia de la presidencia, por cualquier causa que sea, sería el presidente de la Corte de Casación. El presidente de la Corte de Casación, René Silvestre, falleció hace unas 3 semanas, algo así, de COVID-19, que tampoco hay vicepresidente de la Corte de Casación, ni ninguno de los jueces, así sea el juez de más edad, tampoco estaban en ejercicio. Una prueba adicional de la dificultad institucional por la que venía atravesando Haití, porque el Parlamento tampoco estaba ya en funciones, sus mandatos expirados, y el último tercio del Senado, su mandato expiraba en febrero del 2020. Entonces, quiere decir que
todo el poder público lo estaba encarnando el presidente de la República, quien además gobernó por decreto. Podríamos decir que a los ojos del derecho internacional, el Ejecutivo concentrar prácticamente todo el poder en sus manos encarna ese poder público que es la esencia misma del Estado. Bueno, aquí podríamos, yo creo que disertar durante mucho tiempo para saber si esa concentración de poder en las manos del presidente es válido y si se podría considerar con los criterios que ha establecido el derecho internacional con relación al poder público efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir poder público efectivo? Pues poder público efectivo quiere decir que la, la administración pública, quien encarna la administración pública, el gobierno, que además habla muchas veces en nombre del Estado completo, debe tener un control efectivo, primero del territorio y segundo de las personas, porque el Estado ejerce competencias personales sobre las personas y cuando las personas que están en su territorio, ¿verdad? Si no son nacionales, por lo menos están bajo su jurisdicción. Por consiguiente, ejercer esas competencias personales es saber quién tú tienes en tu territorio y a dónde están situados. Actualmente, nosotros hemos visto por la multiplicación de las pandillas y de los grupos armados que inclusive se le estaba disputando al poder público central el control efectivo del territorio porque muchas de esas pandillas se estaban posesionando en territorios completos en el norte de Puerto Príncipe, en el norte de Haití y estaban más armadas que los propios policías, sabiendo que Haití tuvo que disolver su ejército como resultado de las vicisitudes de los años 1990. Y ese era uno de los puntos que el presidente Jovenel Moïse quería retomar, que era la de restablecer el ejército. Por consiguiente, en cuanto al tema poder público, control efectivo, ya ahí estamos viendo que a los ojos del derecho internacional hay una cierta dificultad. Sin embargo, esa no es la única. Otro punto importante que el derecho internacional considera es el tema de la legitimidad del poder. Entonces, ¿por qué de la legitimidad? Desde los tiempos más antiguos, esta disciplina, el derecho internacional público, se ha preocupado del tema de legitimidad con además, muy vinculado a los derechos humanos. Y volvemos a transponer esto al tema haitiano actual y vemos que hay una verdadera crisis de legitimidad, lo que yo describí, que el presidente Jovenel Moïse, antes de su asesinato, había firmado un decreto nombrando un nuevo primer ministro que no tuvo tiempo de dejar instalado y el antiguo o saliente primer ministro que se hizo con el poder en ese momento de tanta confusión, no tiene una legitimidad que esté claramente establecida. Y este tema de la legitimidad del poder público o del gobierno va de la mano con el tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Hemos visto que en el plano del derecho internacional, este tema de la legitimidad, que comenzó hace mucho tiempo, pero para dar un ejemplo más concreto, podemos referirnos a lo que pasó en el continente americano, primero oponiendo una actitud unilateral de la política exterior de los Estados Unidos con la doctrina Monroe, que era América para los americanos, pero sin embargo lo que eso traduce es la oposición de dos tipos de legitimidad para los norteamericanos que no querían que los europeos volvieran a ocupar sus colonias en este continente, era la legitimidad democrática y que Europa se quedara con sus esquemas y estructuras autocráticos y autoritarios. Las repúblicas americanas tampoco se quedaron atrás porque en
1907 surge la doctrina Tobar, que también se fundamenta sobre el tema de la legitimidad. Y vemos entonces que en el derecho internacional el tema de la legitimidad es extraordinariamente importante. Entonces, en la situación presente de Haití, es evidente que lo único que podemos esperar, y que sería lo ideal, es que las principales fuerzas vivas de Haití se pongan de acuerdo para un gobierno provisional que pueda eventualmente organizar elecciones. Pero aquí este tema de la organización de las elecciones también tiene algunos vértices un poco difíciles. En ese contexto de crisis socioeconómica, crisis política, puede cualquier gobierno de transición organizar verdaderamente elecciones que además respondan a los estándares internacionales que deben responder las elecciones. Eso es muy difícil y en ese contexto, además de luchas armadas que está en el fondo, es muy difícil prever que esas elecciones también harían surgir un gobierno que tenga un gran asiento de legitimidad popular. Es válido recordar que la elección del presidente Jovenel Moïse fue una elección también con una base de legitimidad muy impugnada, porque solamente había votado 18% del electorado y él sacó el 50% del 18%, o sea que él estaba gobernando con un 9% del valor de todos los votantes para toda una nación. Entonces ahí podemos ver finalmente cómo se va creando y además alimentando una crisis de legitimidad. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional frente a esta situación? La República Dominicana, que es el estado que tiene frontera terrestre con Haití, es el primer interesado en que en Haití las cosas funcionen y además que los derechos humanos, no solamente los derechos políticos fundamentales, sean respetados, sino también todos los otros derechos humanos, los derechos sociales, económicos y culturales, porque finalmente todos los derechos humanos son indivisibles. Podemos nosotros concluir que frente a este escenario de dilución institucional, crisis de legitimidad, crisis social, el Estado haitiano haya caído en una situación de completa ingobernabilidad y que no sería capaz de finalmente hacerle frente a su destino por sí mismo. Podríamos entonces pensar que la comunidad internacional tendría que idear algún tipo de figura para servirle de tutor al Estado haitiano. Bueno, nosotros tenemos ahí un grave problema. Por más que uno quiera pensar en ciertas figuras, efectivamente en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, en el capítulo 12, existe un régimen internacional de administración fiduciaria, pero el problema es que ese mismo capítulo, en el artículo 77, dice que no se le puede aplicar ese régimen de administración, no, el capítulo 80, el artículo 80 dice que no se le puede aplicar ese régimen de administración fiduciaria a los Estados miembros de las Naciones Unidas. Eso, o sea, esa es la respuesta también, porque nosotros vimos un precedente que fue un precedente muy nefasto con el caso de Somalia. Somalia se volvió totalmente ingobernable, igual bandas armadas, piratería en todo el este del África, y a pesar de que hubo una operación supuestamente para la paz, aquella famosa operación Restore Hope, donde las tropas americanas realmente fue un verdadero desastre, y además cuando ya llegaron a las playas de Somalia, CNN estaba esperándolo con sus cámaras. No vimos ningún esfuerzo adicional
de la comunidad internacional o de la Organización Universal a carácter político, que es las Naciones Unidas, tratar de armar algún tipo de estructura que pudiera servirle como guía al Estado somalí para su reconstrucción y para aunar las fuerzas vivas del país. Lo que ha pasado con Somalia ha sido el producto del trabajo de los somalíes ellos mismos, pero no porque la comunidad internacional haya intervenido de una manera que podamos decir ejemplar o que haya establecido un precedente que pudiera utilizarse en otros casos en que los estados se han visto confrontados al mismo tipo de circunstancia. Lo que nosotros habíamos propuesto como parte de la sociedad civil en el plano internacional fue en el momento en que República Dominicana era miembro no permanente del Consejo de Seguridad y habíamos propuesto que República Dominicana, en virtud de las atribuciones que le confiere el capítulo 7 de la Carta al Consejo de Seguridad y sobre todo el artículo 28 de su reglamento, que se ordenara la conformación de una comisión especial y el envío de la misma a Haití a fin de que se rindiera un informe urgente sobre la situación de inestabilidad. Eso es tan válido en ese momento como lo es ahora, los riesgos para y amenazas a la paz y la seguridad regional, porque hay una crisis política muy grave y que además se puede producir en cualquier momento una crisis humanitaria sin precedentes en ese país. También se había propuesto en ese momento la celebración de una sesión especial in loco aquí en la isla de Santo Domingo del Consejo de Seguridad para que pudieran conocer de primera mano la situación, la extrema gravedad de esa situación y el riesgo en el que se encuentra la nación haitiana y además sus vecinos por el permanente deterioro de la situación y de las instituciones. Y también se había propuesto que el Consejo emitiera una resolución con un mandato quinquenal de reconstrucción y fortalecimiento institucional en Haití, con la constitución de un fondo proveniente de donantes, y esta misión debería tener alcance tanto ejecutivo como administrativo, como asimismo lo propuso el señor Edmond Mulet, quien fue enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití durante un periodo muy, muy crítico. Ese mandato ejecutivo y administrativo actuaría, por supuesto, bajo la tutela, supervisión y acompañamiento de la comunidad internacional a través de la Comisión de la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, que fue creada mediante resolución de la Asamblea General 60/180 del 20 de diciembre del 2005. Y en el plano interno también nosotros habíamos hecho algunas recomendaciones y es sobre todo el fortalecimiento de la frontera y de su vigilancia, sin que esto quiera decir que no se debe permitir el paso para los mercados binacionales. El funcionamiento de los mercados binacionales en este momento se está convirtiendo casi en un asunto de orden humanitario, porque si comienzan a faltar productos de primera necesidad en Haití, eso puede exacerbar el que se dispare una crisis. También propusimos la creación de un fondo especial proveniente de aportes públicos y privados a cargo de un patronato especial con mandato ejecutivo y presidido por instituciones privadas que realice y supervise la construcción de estructuras físicas en el territorio dominicano en coordinación con las instituciones del Estado que actúan en la frontera. Es decir, que la frontera también tiene que ser objeto de un particular interés y atención por parte de las autoridades, porque el que no se hayan llevado a cabo los planes de desarrollo fronterizo ha sido la causa de que muchos dominicanos hayan abandonado el área de la frontera y que finalmente esa despoblación dominicana
lo que favorece todo tipo de fenómenos, de tratas y de contrabandos diversos y variados. Así que en la situación actual, yo estimo que la República Dominicana no debe intervenir, simplemente debe guardar siempre esa mano amiga, que los mercados binacionales funcionen de manera relativamente normal, con la debida vigilancia, pero que nosotros, bajo ninguna consideración, por ningún hecho que nosotros podamos causar, podamos exacerbar la crisis humanitaria que vive Haití. Y la comunidad internacional tiene que tomar su responsabilidad, pero saber también que toda solución para Haití tiene que partir del mismo suelo haitiano, porque no hay solución dominicana a los problemas de Haití. Muchísimas gracias. Muy buena la intervención de la doctora Cristina Aguiar. Encantado de su visión. Realmente el tema en Haití amerita de mucha reflexión, de mucho comedimiento de parte de la comunidad internacional, así como de la República Dominicana. Se trata de una situación política compleja, de un país que, como ella señaló, no tiene un Estado todavía muy fortalecido, por lo que pudiéramos catalogar en algunos elementos que ella analizó como un Estado realmente fallido en cuanto a la garantía de ciertas seguridades, la seguridad pública, su población, la provisión de servicios públicos, etcétera. Vamos a dejarla, tenemos algunas preguntas, pero vamos a dejarla que acumular para el final, así la doctora Aguiar puede dar algunas respuestas, así que tengan sus preguntas al final, cuando el doctor Sucre, ahora que es quien le toca, aborde su parte. Déjenme presentar primero al doctor Sucre. Él es experto en relaciones internacionales, graduado del Instituto de Ciencias Políticas de París, con grado de maestría en Economía y Relaciones Internacionales, magíster en Gestión Pública Local de la Universidad Carlos III de Madrid y posee un doctorado en Ciencias Jurídicas para el Desarrollo de la Universidad René Descartes, París 5, Sorbonne. Se desempeñó como director de Relaciones con Haití del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente funge como consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a darle inmediatamente la bienvenida y la palabra al doctor Héctor Sucre, quien nos engalana con su presencia hoy. Adelante, Héctor. Antes que nada, disculparme porque tenía un pequeñito inconveniente y no pude entrar técnicamente hablando al Zoom en el momento y a la hora establecida, sino que tuve que tomar vamos a decir, el Zoom ya iniciada la ponencia de parte de Cristina Aguiar. Por lo tanto, te agradecería si tienes algún tip que pueda presentarme en la medida que no vi exactamente el marco de la, vamos a decir, de la presentación. ¿Qué tú quieres, Héctor? ¿Tú quieres que te diga? El marco. No, yo partí de la definición del Estado, los componentes del Estado. No la parte tuya, sino de los organizadores, que fue que me perdí en la introducción, entré tarde al cuál iba a ser el tiempo, cuál iba a ser los temas que te tocaría y cuál tema tocaría yo particularmente. Perfecto. El tiempo que habíamos manejado son 20 minutos, o sea, 20 y 20. Iniciaba un poquito tarde, pero ese es, vamos a decir, el marco de tiempo que tenemos para el desarrollo de cada una de sus ponencias. Realmente lo que estamos analizando es la crisis política en Haití y cómo eso pudiera tener efectos tanto económicos, políticos, sociales en la comunidad internacional e incluso en República Dominicana como país limítrofe.
Entonces, ese es más o menos el marco donde estamos abordando la discusión. Si hay algo, un elemento que usted quisiera que puntualicemos adicional, pues entonces no lo señala. No, perfecto. Evidentemente, después de la ponencia, la brillante y magistral, como siempre, ponencia de Cristina, no voy a entrar directamente entonces a un análisis histórico, sociohistórico, sociopolítico del devenir de lo que ha sido Haití. Y me concentraré más bien en un análisis, si se quiere, de lo que está aconteciendo, la realidad actual de Haití. Lo que tenemos que ver es que el primer hecho es, desde 1915 hay un aspecto histórico, con el asesinato del expresidente Vibrun Guillaume Sanz, que motivó y que trajo una intervención por parte de Estados Unidos de 19 años, a la par conjuntamente casi con la intervención americana en República Dominicana en 2016. No se había producido un hecho de esa naturaleza en Haití, independientemente de los golpes de Estado, independientemente de la dictadura, independientemente de lo agitado que ha sido la historia haitiana desde 1915 hasta la fecha, es decir, un siglo después. No se había producido un magnicidio, es decir, un asesinato directo de un presidente en ejercicio en el poder. No hay comparación, si se quiere, puesto que uno ocurre extrayendo a Vibrun y Guillaume Sanz desde la embajada donde estaba situado en Francia y lo de Partiza, a una intervención directa a la casa del presidente. ¿Qué conlleva esto desde el punto de vista y del análisis? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? Un mayor efecto de incertidumbre en lo que es el análisis político. Porque al darse el hecho de la muerte del presidente, las condiciones que se ha dado, todavía este momento donde no podemos tener una definición clara del panorama. Explico. Sin querer caer y abundar en aspectos ya más específicos, que tocarían la política interna o la política exterior dominicana desde ese punto de vista. Hemos visto a lo largo de un año, en el transcurrir de un año, desde que se iniciaron la protesta en contra del presidente Jovenel Moïse, Cristina habló bastante claramente de todo el proceso, que se inicia por la reivindicación de lo que se podía decir una primavera haitiana, con el fenómeno de los fondos de Petrocaribe en Haití, y el cuestionamiento de la corrupción del gobierno de Martelly, y del cual el propio Jovenel ha sido el usufructuario, era el usufructuario. Quiero decir, el usufructuario de la continuidad del poder de Martelly en Haití. El año pasado, en el 2020, se inicia un proceso de reivindicación, de protesta, de huelga, en base a un aspecto específico, que era la corrupción en Haití, y de los fondos de Petrocaribe, que se inicia, como dije, bajo un esquema ya conocido de las redes. Se inicia en Canadá, a través de las redes, cuestionamiento, y se amplifica y toma ahora. En ese momento, el presidente Jovenel, acogiéndose vamos a decir, a ciertos parámetros particulares de la Constitución haitiana y del momento en que fue que él toma posesión, y la dificultad, o vamos a decir, de interpretación que se le dio al artículo 134, 134.1 y particularmente el 134.2, artículo que establece que el presidente, independientemente del momento que asuma, que sea electo y que asuma, corre su mandato cuánticamente al momento retroactivo en que supuestamente él había sido electo, desconociendo totalmente el aspecto
capital de que esa elección había sido anulada. Que al haber sido anulada, se llamaron a nuevas elecciones, que esas nuevas elecciones resulta ganador y toma posesión el febrero de 2017. Lo que conlleva para algunos pro y para otros el año pasado o este año o terminaba el próximo año. Sin entrar muy a fondo en el debate jurídico que conllevó esa discusión del artículo 134.2, como vemos, todo el proceso de reivindicación que se fue dando en estilo fenómeno de primavera haitiana sobre la corrupción y los fondos y el uso de los fondos de Petrocaribe, teníamos un debate constitucional sobre la validez o la permanencia del presidente en el poder. En la medida que él había aplicado, si se quiere, esa misma barra, pues este mismo método al Congreso. Y había pedido disuelto prácticamente el Congreso en la medida que no se pudieron reelegir por parte. Eso tiene su importancia para lo que veremos ahora mismo. El presidente Jovenel entra en una fase en que solamente se mantiene en el poder en base a la negociación y al apoyo que recibe de la comunidad internacional, en este caso, comunidad internacional entre comillas, particularmente de lo que se llama el Core Group. El grupo está compuesto por Estados Unidos, los embajadores de la Unión Europea, Canadá y Brasil. La protesta se sigue ampliando y van tomando otro matiz más fuerte. Ya pasan, independientemente del aspecto de reivindicación sobre los fondos Petrocaribe, pasan al aspecto de la legitimidad del presidente en el poder. Y se suma un nuevo ingrediente destabilizador completamente, que son las gangas, que se introducen dentro del fenómeno político haitiano. Quiero subrayar este aspecto de las gangas, porque en los últimos, ya vamos a decir, casi 10 meses, si tomamos a partir de octubre del año pasado, 10, 11 meses, vamos a tomar un poquito más adelante, se acrecenta también otro ingrediente que es el de el rapto. El rapto a la par del vandalismo expresado, ya no del vandalismo expresado, vamos a decir, de una forma espontánea, sino del vandalismo organizado a través de las gangas en Brasil, en Haití, y inmediatamente un fenómeno que comienza a desarrollarse, a amplificarse, que es el rapto. Comienzan a raptarse los empresarios, comienzan a raptarse a todo el mundo, hasta los dominicanos se raptan. Y se comienza a generar un fenómeno más amplio de dificultades económicas. El gobierno, que carece de los fondos necesarios para adelantar con un proceso que pueda permitir un certamen electoral, se ve entonces cada vez más debilitado. Recuérdense que en ese momento, ya del 2000, hay que tomar en consideración qué es la pandemia. Porque tenemos que observar algo muy sencillo, que son 3 factores, y permitan la digresión porque más adelante lo retomaré. Si en el momento del terremoto en el 2010 no hubo una estampida hacia la República Dominicana, como se temía y se creía que podía producirse, en el 2020 se produce un fenómeno distinto. La frontera se cierra. No pasan los alimentos hacia Haití. No pasan. Entonces, ¿cuál sería el motivo? Porque ahora se produjo una gran escasez, cuando en el 2020, durante los momentos en que la frontera estuvo cerrada y totalmente sellada, no transitaba tampoco el comercio.
Y si duró todo ese tiempo cerrada, sin tránsito y sin intercambio comercial, y no hubo ese temor, ahora entonces, si quiere volver a levantar, el cuco de que pueda existir esa dificultad. Cuando digo que en el marco de la pandemia también se produjo otro fenómeno, fue el retorno voluntario a Haití de los haitianos radicados en República Dominicana. Fenómeno bastante sui generis, porque hubieron alrededor de casi 90.000 retornados voluntarios en los momentos más críticos de los primeros 6 meses de la pandemia dura, donde teníamos cerrado tanto la frontera sellada a nivel del paso fronterizo vehicular terrestre como el aéreo. Se permitía, sin embargo, que se pudieran regresar así. Estoy pintando un cuadro de lo que es y lo que ha sido este último año del gobierno de Jovenel Moïse. El gobierno de Jovenel Moïse, en un momento en que está en plena crisis con la pandemia, que está en plena crisis política, que está en plena crisis económica, decide llevar a cabo y llevar hacia adelante el proceso electoral, incluyendo un nuevo ingrediente a los certámenes electorales, un referéndum constitucional, para modificar una constitución que a todas luces ha sido la causa primigenia de la inestabilidad política actualmente vivida en este. A finales del año pasado, el presidente Jovenel Moïse inicia todo un proceso para calendarizar y una serie de consultas para proponer, hacer una propuesta de constitución, de nueva constitución. En ningún momento el presidente Jovenel Moïse da a entender que va a continuar al frente de la cosa pública una vez terminado el proceso electoral y efectuado el traspaso de mando en febrero del 22. Lo que él se había propuesto hasta este momento, y era lo que se había acordado con los organismos internacionales, es decir, con el COGRUP, que no apoyaban el referéndum, pero sí la calendarización de las elecciones. En la última fase, vamos a decir, de su vida, el Jovenel Moïse, en estos últimos 13 meses, ya se había modificado el calendario electoral propuesto. Un calendario electoral propuesto porque interviene un nuevo ingrediente. Sale el anterior primer ministro y se designa para poder llevar a cabo este proceso electoral al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Joseph, como primer ministro ad interim. Y se inicia un nuevo proceso de discusión y vamos a decir, de cabildeo internacional por parte del equipo para llevar a cabo el proceso electoral venidero, quedando pautado para que los 3 rangos de elecciones, el referéndum, las convencionales municipales y las presidenciales, se efectúen en septiembre, noviembre de este año. Ese es el panorama en el cual acontece la muerte del presidente Jovenel Moïse. En el momento en que el presidente Jovenel Moïse sucede el magnicidio, el ministro a interim asume, vamos a decir, la responsabilidad de dar la cara frente a los organismos internacionales, frente al país, en la medida que había un vacío de poder todavía mayúsculo, puesto que el recién designado por decreto, que debía juramentarse al otro día de la muerte del presidente Moïse, Ariel Henry,
era el primer ministro que debía haber asumido. Ahora hay un asunto de característica de cada uno de las personas y de los seres humanos. El Ariel Henry, cuando suceden los acontecimientos, no sale a asumir su rol directamente como primer ministro. Lo asume el ministro ad interim, que es Claude Joseph. La misma noche que, mejor dicho, en la mañana al amanecer del magnicidio, el presidente del Senado, o de lo que queda del Senado en Haití, de los 10 senadores que todavía no han sido no habían sido destituidos, Joseph Lambert, el cual se encontraba en República Dominicana, sale para Haití, llamado por ese grupo de senadores a que retorne a Haití en la medida que, vista la vacante existente a nivel constitucional y que en la línea de sucesión el presidente del Tribunal Superior desde Haití había fallecido hacía 3 días del COVID, se había roto totalmente una línea sucesoral establecida por la Constitución. El Senado designa a Joseph Lambert como presidente de la República. Y esa misma, el día después, ya vamos a decir, el día después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, nos encontramos con una situación en la cual hay un presidente, fue ya el jueves, un presidente proclamado por el Senado, pero tampoco juramentado, que llega a un acuerdo amplio con los diferentes sectores de la oposición y parte de los actores políticos que respaldaban a Jovenel Moïse, con el propio Ariel Henry, estableciendo casi un nuevo, vamos a decir, gabinete en el cual había un presidente, que sería Joseph Lambert, un primer ministro que iba a ser Ariel Henry y Claude Joseph como ministro de Relaciones Exteriores. Le pinto nada más brevemente ese escenario, porque la mañana del día siguiente, el viernes, se reúnen con la comisión enviada por Estados Unidos. Y ya anteriormente, el secretario de Estado Blinken y Anthony habían dicho que reconocían a Claude Joseph como el interlocutor del gobierno haitiano. Es decir, le habían dado una ratificación como interlocutor a primer ministro. Cosa que también en Naciones Unidas, cuando Helen Lalim hace su presentación el mismo viernes con Adolfo Gutiérrez, reconocen implícitamente a Claude Joseph. Ya entonces no es una solución a la haitiana, sino una solución a la americana, y en este caso al Congo. En la reunión que se sostiene en la mañana, los senadores aplazan el conocimiento de la ratificación de Lambert. El propio Lambert participa más adelante en la reunión que se sostiene con los de Estados Unidos y reconoce que no
pactado con los diferentes grupos y se reenvía a que esperar la decisión que tomen los Estados Unidos respecto a la gobernanza política en Haití. Ese es más o menos el panorama en el cual estamos. Entonces, nuevo ingrediente. Esta mañana fue convocado Dimitri Gerard de la policía a ser interrogado por la Comisión de Investigación del Suceso. Un suceso, y como les señalaba, las gangas en Haití, y ustedes lo vieron tal vez en algunos videos, en la prensa, en todas partes, la policía no estaba en capacidad de llegar ni entrar ni a Petit Soleil, ni a Delma, ni a la parte norte de Pétionville, porque hasta los vehículos de la policía, los vehículos blindados, fueron destruidos. Y tanto un Chiriquí como Barbecue, que han emitido una declaración y había puesto en YouTube su declaración como su equipo, la G9, de la Confederación de Gangas de G9 que lideraba, se convertía en un movimiento de insurrección revolucionaria. Y la policía que no fue, que hasta ese momento no había mostrado, vamos a decir, una pronta diligencia para intervenir y controlar la GAN, en menos de 24 horas tenía identificado, tenía capturado o eliminado a un grupo de a un grupo de mercenarios altamente y profesionalmente cualificados. Sorprendentemente, ese mismo equipo policial había dado muestras de una súper eficacia en ese momento. Lo que genera todavía cada vez más ciertas interrogantes, ciertas dificultades para el análisis. Puesto que todos los interrogados hasta ahora deberán de responder a una muy sencilla pregunta. ¿A quién fue el comandatario? ¿Quién fue el que pagó? ¿Quién fue el que mandó? Sin embargo, actualmente, si ya nos reviste un interés, vamos a decir particularmente de identificar al grupo de lo que patrocinaron ese magnicidio, si reviste un interés, es la gobernabilidad de aquí en lo adelante que podrá representar el equipo que tome la rienda administrativa del poder en Haití. Los Estados Unidos y el Core Group están apostando a que el proceso electoral, el certamen venidero, se dé. Ahora bien, ¿en qué condiciones podrá darse ese certamen? En noviembre, dentro de unos cuantos meses, estarán dadas las condiciones para que se realice un proceso creíble. Son interrogantes que nos hacemos. Estarán dadas las condiciones para que se pueda producir mínimamente ese certamen justo antes del magnicidio. En el marco de lo que podemos llamar la planificación de la pandemia y del COVID, el presidente Jovenel Moïse había logrado un aporte económico financiero para
para hacerle frente a la pandemia por $100 millones. El certamen electoral estaba previsto que costara $15 millones. Muchos analistas habíamos entendido que evidentemente al declarar lo que no se hizo durante los 10 meses anteriores, declarar el estado de emergencia y llamar a la emergencia sanitaria directa por el COVID y la nueva variante que se estaba introduciendo, cuando hasta ese momento tampoco se habían aceptado las vacunas en el marco del COVAX, daban a entender que un financiamiento de 15 millones que llegaría directamente en ese momento sería un balón de oxígeno para permitir que el proceso electoral pudiera irse implementando. Todo ese conjunto de variables que hacen cada vez más complejo el caso en el marco de esa incógnita. República Dominicana adoptó y mantiene la línea correcta. Nosotros hemos cerrado la frontera como marco de protección de nuestra territorialidad. Se permite lo que se hizo en el día de hoy, pero ustedes saben muy bien que la frontera es flexible. Se permite el paso de mercancías, de productos alimenticios y de combustible hacia Haití por los 4 puntos de la frontera. Sin embargo, del otro lado de Haití se anuncia y se dice que se ha flexibilizado y que se está permitiendo el tránsito y el comercio normal con República Dominicana. Lo que el gobierno dominicano previó fue y autorizó fue el paso de mercancías, combustible y eventualmente medicamentos hacia. Pero como le dije, como se sabe, en el marco de la frontera, la flexibilidad entre de un lado y otro de los comerciantes se hace, hay que vivirla allá y no desde el despacho. ¿Qué podemos visualizar en los próximos días o en los próximos meses? República Dominicana no puede ni debe directamente asumir, vamos a decir, ningún proceso de intervención o característico de intervención en Haití. República Dominicana tiene que garantizar que nuestra frontera esté bajo la seguridad y que se le permita a los nacionales haitianos un modus vivendi normal, como se ha efectuado siempre con República Dominicana. El proceso electoral haitiano está supeditado ahora mismo a todo lo que va a ser las decisiones que se tomen a nivel de Estados Unidos y el Core Group, pero básicamente a nivel de Estados Unidos, y de una decisión que no escapa la intervención directa militar. Esas fueron palabras que fueron dichas ayer, dejando entrever que habría posiblemente, eventualmente, esa posibilidad, es decir, que no se descarta ninguna posibilidad. Lo que sí descarta el gobierno americano es algo que también se suma a este desconcierto de lo que es Haití, son los acontecimientos en Cuba. Entonces, que no tiene ninguna característica de similitud, pero lo que voy a señalar es algo diferente. Las declaraciones del Departamento de Estado ayer fueron muy claras. No permitiremos que lleguen por vía marítima ni haitianos ni cubanos. Una cosa es que se estabilice un país, pero otra cosa es que vayan para allá. Ahí no. Entonces, Haití tendrá que buscar una solución propiamente haitiana, si no se quiere
ver una intervención programada, para lo cual la nación haitiana ya la ha sufrido bastante. Lo que no debió haber tal vez hecho en el momento del retiro de la BNUSTA y de la BISNU cuando salieron, que República Dominicana debió tal vez sí hacer énfasis en ese momento de que se mantuviera una estructura un poquito más sólida de la administración de Naciones Unidas en Haití, que permitiera hacerle frente a cualquier eventualidad de este tipo que está aconteciendo ahora, porque ahora sería diferente tener que regresar a un nivel de intervención diferente, ya como en el pasado. Ese es el panorama de lo que se está presentando ahora. Para concluir, diría que los próximos meses van a ser, no los próximos meses, los próximos días, van a ser días de un proceso de definición de lo que va a ser Haití en su devenir hacia vamos a decir así, en los próximos años. En los próximos años, porque todo va a depender si se lleva a cabo un proceso electoral o no. Y ese proceso electoral, en las condiciones actuales, también va a ser muy difícil. Y con esa constitución, todavía mucho más. Nosotros como país, lo único que podemos hacer es tratar de apoyar y respaldar para que la institucionalidad se pueda ir desarrollando y se pueda ir estableciendo y consolidando en la vecina nación de Haití. Hay propuestas que son diferentes a nivel de desarrollo económico para la frontera. Hay una propuesta que se maneja desde República Dominicana y que estaba conjuntamente con Haití en el ámbito binacional, que era auspiciada por el gobierno americano a través de la Universidad de Texas, la IEM, que es un proyecto para el desarrollo económico y comunicación de la frontera, que es desde Manzanillo hasta Pedernales, que permitiría que en marco de una franja de desarrollo económico nosotros pudiéramos tener un muro de desarrollo económico entre República Dominicana y Haití que permitiera un mejor trato y un mejor negocio y una mejor gobernabilidad entre los dos países. Muchísimas gracias. Creo que es más o menos lo que podía en el tiempo que me acaban de decir que ya terminé. Gracias. Excelente, excelente, doctor Sucre, muy aleccionadora sus puntualizaciones. Realmente quedan, usted nos deja muchas preguntas en relación al cuadro, ¿verdad?, que se presenta hoy en Haití, muchas expectativas en relación a las elecciones, a cómo se va a manejar ya el entresijo político en Haití, cómo se van a mover los distintos actores, incluidos los Estados Unidos, que es un actor incidente importante en todo el proceso haitiano. Entonces vamos a pasar inmediatamente, ya que tenemos el tiempo, vamos a decir, encima, a las preguntas y comentarios. Nosotros tenemos una pregunta desde la primera intervención de la doctora Guía, de Carlos Alberto Almanza. Él dice, en ese contexto de la comunidad internacional, no sé, que quizás en el contexto haitiano, ¿verdad?, ¿qué responsabilidad le cabe al Estado colombiano por la participación de exmilitares y presuntamente algunos militares activos en este magnicidio y crisis? Esa es la pregunta de Carlos Alberto Almanzar. Yo quisiera hacer alguna pregunta también, así recogemos unas cuantas. ¿Me escucha, doctor? Dice, no se oye casi, ok. Vamos a seguir. Mire, mi pregunta es, ¿cuál sería la solución realmente idónea a esta situación política? Sabemos que están las elecciones, pero ¿qué podemos esperar de la situación política y la crisis social y política en Haití y cómo eso pudiera afectarnos a nosotros? O sea, vamos a manejar esas primeras dos preguntas. Si hay otra, la vamos a mencionar en el trayecto. Bueno, con relación a la primera pregunta sobre la responsabilidad eventual del Estado colombiano, el Estado colombiano no puede endosar ninguna responsabilidad por exmilitares que fueron contratados por una compañía offshore
que contrata personal de seguridad o mercenarios. El Estado colombiano incurriría en alguna responsabilidad si de manera deliberada hubiera liderado un complot para asesinar a un mandatario extranjero. Recuérdense lo que hizo Trujillo con Rómulo Betancourt, que le mandó a poner unas bombas, y a Trujillo y a la República Dominicana, con el régimen de Trujillo, le pusieron sanciones en la OEA. Pero fue por una participación directa del régimen de Trujillo en ese acto terrorista. Aquí en este caso no ha sido demostrado por el momento que el Estado colombiano como tal tenga ningún vínculo ni siquiera con esos exmilitares. Entonces, no podíamos imaginar que dentro del marco del derecho internacional el Estado colombiano pueda tener algún tipo de responsabilidad. Perfecto. Entonces, la pregunta de cuál sería la solución ideal a la situación de Haití, se maneja una elección, se maneja una intervención militar momentánea, o sea, ¿qué es lo que a su entender es lo más conveniente en estos momentos? Vamos a ver qué nos dice Héctor Zucker. Sí. En el contexto actual, lo que se debe apoyar y logren o puedan llegar a un consenso entre los diversos actores, la oposición, la sociedad civil. Eso es un término bastante, en Haití es un término bastante particular, pero los diferentes actores políticos puedan ponerse de acuerdo conjuntamente con, vamos a ser sensatos, con la guía que le van a pautar aquellos que van a respaldar el proceso, es decir, los Estados Unidos, el cogrupo y las autoridades actuales, las cuales son ratificadas o son asumidas como interlocutores válidos de esos países amigos, para que entiendan que tienen todos de conjunto que lograr un entendimiento de cara, sea a llevar el proceso adelante o sea a postergarlo de cara a no con un provisional, porque no sería ya un gobierno provisional, sino postergar plazo no mayor a 6 meses, después de un año, pueda darse ese proceso, pero de común acuerdo. Eso sería lo ideal. Pero sí, bueno, yo creo también, por otra parte, que si persisten las dificultades y la búsqueda de legitimidad, pues la comunidad internacional tendrá que ser un poquito más proactiva con la situación haitiana y quizás tomar esa propuesta que nosotros hicimos después de haber escuchado al señor Edmond Mulet, y que el Consejo de Seguridad, que no puede estarse dividiendo entre si China quiere que no, que Estados Unidos, todo, porque República Dominicana solicitó un cierto número de cosas durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y China lo bloqueó todo. Entonces, nosotros no podemos estar a expensas de esa dificultad entre China y los Estados Unidos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y poner en juego lo que es la paz subregional. Y lo que nosotros habíamos propuesto es que en dado caso, si persiguen los elementos de crisis que ya nosotros hemos señalado, tanto mi querido amigo el doctor Sucre Félix, como lo que yo expuse desde el punto de vista del derecho internacional, lo mejor sería que el Consejo de Seguridad reúna esa comisión especial y que se elabore un mandato ejecutivo y administrativo para ayudar a Haití a reconstruirse, tanto su apoyo, ¿no? Como se dice en francés, para que algo de legitimidad pueda volver a construirse y también se pueda reconstruir la confianza de los diversos sectores de las fuerzas vivas haitianas en el propio Estado.
Excelente. No tenemos al parecer otras preguntas. Estamos esperando, esperemos unos segundos. Si no, nosotros estamos realmente muy agradecidos de que ustedes hayan comparecido aquí en este foro que la Asociación Dominicana de Egresados de Francia ha desarrollado. Y siempre vamos a decir, en el camino de aportar a una discusión académica sobre los problemas internacionales, los problemas nacionales y todas las políticas públicas. Nosotros hemos llevado una cadena de temas que va incluso en manera exclusiva, es muy pertinente por la oportunidad del mismo tema, o sea, es muy reciente y las implicaciones que ha tenido. Para nosotros como egresados es muy grato que ustedes hayan acudido a nuestro llamado y como egresados senior le damos totalmente nuestro agradecimiento. En nombre de la presidencia de la Asociación Dominicana de Egresados de Francia y bueno, vamos a dejar, Gabriela, si tú quieres también despedir, este es el espacio para hacerlo y agradecer también a los demás egresados y público en general que nos acompañen el día de hoy. No te escuchamos. Gracias Francisco, ya me escuchan. Sí. Bueno, para nosotros ha sido realmente un momento y una oportunidad espectacular de recibir de primera mano de la doctora Cristina Aguiar y del doctor Héctor Sucre tan valiosas experiencias y esa interpretación, ¿verdad? Que solo la da ese largo recorrido que ellos han hecho en su vida profesional, particularmente como diplomáticos. Y para nosotros ha sido un enorme privilegio tenerlo, como mencionó Francisco, como seniors de ADEF. Y gracias por ese apoyo que siempre nos dan, así como egresados de Francia, que nosotros hemos seguido sus pasos. También esperamos retribuirle de alguna manera todo el apoyo que le ha dado esta generación, cada uno de ustedes, tanto el embajador Sucre como la embajadora Aguiar. Agradecemos enormemente a todas las personas que se han conectado con nosotros y que han estado también haciendo sus preguntas. Definitivamente seguiremos llevando temas de actualidad. En esta ocasión quisimos dedicárselo a nuestro vecino país, hermano país, Haití, cuya situación, ¿verdad?, prolongada durante mucho tiempo de inestabilidad en distintos órdenes, pues nos afecta y nos preocupa, y quisiéramos dejar una pequeña contribución desde el punto de vista teórico, pero también práctico a nuestro vecino país. Así que agradecemos la presencia de diplomáticos de Haití en este coloquio, quienes nos han acompañado desde el inicio del mismo, y incluso diplomáticos de Haití que se encuentran en Qatar, en Emiratos Árabes y bueno, en distintos países. Gracias a todos, gracias a los dominicanos también que han estado siguiéndonos, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de ADEF y de Campus France para que se mantengan al tanto de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias y pasen buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.